¿Con cuántos psicópatas te has cruzado a lo largo de tu vida? Porque no solo están en las series y en las películas, también en la vida real. Se estima que el 1% de la población es psicópata, lo que significa que de cada 100 personas que has conocido, probablemente una haya sido o es psicópata. Esto significa que están entre nosotros y que no necesariamente son criminales. Son personas que trabajan, tienen familias, comparten tiempo contigo, pero carecen de empatía, seguramente muestran una frialdad extrema y utilizan al resto de personas para cumplir sus propios fines. Ven a las personas como meros instrumentos. Pero ¿y si aprendiéramos a detectarles? Porque aunque es posible que nunca lleguemos a tener un diagnóstico, sí podemos sospechar de acuerdo a una serie de rasgos que podrían mostrar. Y si aprendemos a detectarlos, a ese jefe, a esa jefa, incluso a tus padres, compañeros de trabajo, amigos, esas personas que te van desinflando, que te van consumiendo la energía, si aprendemos a detectarlos, también podremos aprender a prevenirlos, a protegernos, a vivir más seguros y evitar que nos hagan sufrir tanto. Como me parece que es un tema muy interesante y que todos deberíamos contar con esa prevención, pero por lo general no la tenemos, hoy y ahora en Roca Project tengo conmigo a Vicente Garrido. Él es criminólogo, psicólogo y todo un experto en la materia, que además es docente en la Universidad de Valencia. Bienvenido. El narcisismo es una característica del psicópata integrado. Entendiendo por narcisismo el hecho de que tú te consideras por encima de los demás y por consiguiente te crees legitimado a traspasar una serie de fronteras o de límites que el resto está muy bien que las cumpla, pero no para mí. Y además necesita la adoración, que la gente le quiera. Cuando todo el mundo había perdido las esperanzas, como nos pasa hoy en Colombia, hoy la tristeza aqueja al pueblo colombiano. Hoy la tragedia nos asedia, la violencia, la ruina económica, la destrucción de nuestro aparato productivo, el empoderamiento de los delincuentes. Por una simple y sencilla razón. El enemigo más grande que tiene el cristianismo es el comunismo. Y yo soy el enemigo más grande que tiene el comunismo. Y por eso me atacan. Y por eso me difaman todos los días. Por eso me inventan tantas cosas. Lo que no saben es que yo tengo la armadura de Dios y la llevo aquí en mi pecho. Y vamos a ganar la batalla por Colombia en el nombre de Dios. El psicópata tiene ese poderoso sentimiento de ser superior, pero no necesita que le estén diciendo, oh, qué grande que es, pero qué divertido, usted es lo más... No, eso el psicópata no lo necesita. El narcisista, sí. Yo soy la respuesta a lo que muchos de los televidentes han pedido, a Dios o a la vida, porque soy un tipo independiente en lo político, no pertenezco a la rosca, a la casta, soy un tipo independiente en lo económico, no me financian los grandes capitales, soy un hombre de carácter, tengo la ardentía, la determinación y perdónenme el castizo, los cojones para hacer lo que Colombia necesita que se haga. El narcisista es un tío insoportable. Encantado de sí mismo sería, por ejemplo. Insoportable, no lo soporto. ¿Sabes lo que te digo? No lo soporto. Creo que ni tú ni nadie. Es un tío sí. Que piensas, ya te vale, por favor. Porque todo el rato está hablando de sí mismo, pero tú no te aburres, pienso yo, no te aburres teniendo como objeto de consideración tu único ser. No. Porque yo he sido el único candidato que ha puesto primero a Dios en este debate electoral. El tigre. Hola, mi nombre es John Álvarez y les doy la bienvenida a Watch Out al Comportamiento, el canal donde puedes aprender a descifrar lo que realmente están pensando las personas a través de lo que dicen y de su lenguaje no verbal. El día de hoy vamos a analizar el comportamiento del reconocido abogado y empresario colombiano Abelardo de la Espriella, que al momento de hacer este video, mediados de junio del 2026, se encontraba participando como candidato a la presidencia de la República de Colombia. El abogado de la Espriella ha estado en la palestra pública colombiana por su participación en múltiples casos de connotación nacional que lo han llevado a dar múltiples declaraciones en medios de comunicación como la radio, la televisión, entrevistas y crónicas. Y por eso este análisis lo haremos
apoyado en múltiples recursos que hemos encontrado sobre sus declaraciones, su comportamiento y su particular forma o manera de responder ante los medios de comunicación y los periodistas. Y últimamente por todas las declaraciones que ha dado en medios de comunicación, redes sociales, en su discurso y apariciones en público. Algo bastante importante para el análisis comportamental y el lenguaje no verbal del abogado Abelardo de la Espriella es que debemos tener un par de conceptos sobre psicología bastante claros antes de comenzar con nuestro análisis. Y para tener estos conceptos claros me he apoyado en dos profesionales de la salud mental como lo son el psicólogo forense Vicente Garrido, experto en psicopatía y profesor universitario, y el psicólogo Iñaki Piñuel, especializado en narcisismo, psicopatía, bullying y encomendado a la tarea de rescatar a las víctimas de personalidades tóxicas, víctimas del bullying y víctimas del mobbing laboral. Entonces, comencemos con el video. Y luego está el narcisismo, que es una verdadera epidemia. Esto es la pandemia real en nuestra sociedad. Individuos carentes de autoestima, aunque externamente parecen sobrados de autoestima, pero que sus comportamientos externos de arrogancia, prepotencia, soberbia, dominancia, escaparatismo, postureo, son puras compensaciones de un profundo y ocultado sentimiento de inadecuación, es decir, de una falta radical de autoestima. El carácter es muy importante. En estos días un señor en Neiva me dijo, yo pensé que usted era más alto. Yo le dije, hermano, los cojones no me dejaron crecer. Abelardo ya ha visitado y orado en varias iglesias cristianas. Anda diciendo que como presidente pondrá primero a la familia y se vende como el candidato de los valores tradicionales. Pero le pidió a una periodista en vivo que opinara sobre su ¿Qué ves aquí? ¿Qué ves aquí, cariño? Ven, acércala y dime qué ves ahí. ¿Qué se ve? ¿Qué se muestra ahí? Acércala, hazle zoom, hazle zoom. No, Sí. mi amor, pero ¿qué más ves? No Gracias, seas tímida. Nariño. No seas tímida. Y esto confunde. A la audiencia seguramente le confunde, porque todo el mundo cree generalmente que el narcisista es alguien dotado de una gran autoestima, porque tan grandes son sus declaraciones de autovalor, de lo que valen, de lo que son, de lo que esperan del mundo, de los demás, de lo que exigen a los demás. ¿Vale la pena sacrificar una familia tan linda como la que tengo yo? ¿Un matrimonio como el que yo tengo? ¿Una vida tan maravillosa y feliz como la que tengo? ¿Por un país como este que no agradece nada? No. Mi familia está primero. Yo no voy a sacrificar a mi familia por este país de desagradecidos, desleales y cafres. Y claro, el narcisista se engaña, vive de espaldas a la verdad, vive en una mentira que quiere colocar a los demás, vive siempre en esa sensación de que en algún momento me van a descubrir y van a darse cuenta de que soy un bluff, un fraude. Y por eso viven en la alarma, en el miedo, en el temor, en la angustia. Ellos sí tienen emociones muy profundas que ocultan, pero que son bien reales, y sus emociones son siempre la vergüenza, la envidia, el resentimiento, el saberse un fraude pero no poderse permitir que nadie lo descubra. Un ejemplo de la técnica espriellesca es el caso de la periodista Cecilia Orozco Tascón, directora de Noticias 1 y columnista del Espectador, quien ha tenido que capotear una demanda que le hizo de la Espriella cuando ella investigó al magistrado Jorge Pretelt acusado de recibir soborno. De la Espriella fue el abogado defensor de Pretelt, y en las columnas de opinión Orozco se refirió a él como Filipichín. La ira de Filipichín fue tanta que terminó poniendo una demanda contra la periodista, entre otras cosas, por haberle dicho así, y difamar el nombre de su firma de abogados. Por esta huevonada quería que lo indemnizaran con 45 millones de pesos. 45 millones de pesos. Por tanto, el narcisista es un, digamos, artista del camuflaje, como lo es el psicópata, pero el narcisista camufla un yo débil, un yo endeble, una profunda línea de quiebra, de gran precariedad que la gente no imagina. La gente cree que el narcisista es un grande de España, un bilbaíno desorejado, una persona absolutamente con un ego enorme, y lo que es un mini ego asustado, acojonado, siempre a la espera de amenazas posibles que vengan a desbaratar su plan de pasar desapercibido, y siempre necesitado de, comparándose con los demás, encontrarse superior a los demás y seguir viviendo en esa mentira, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. DMG no es una pirámide. La intervención que hoy se ha dado a todas luces es inconstitucional e ilegal. Le pedimos al señor presidente de la República que muestre algo del corazón grande que nos prometió a quienes votamos por él, y que se siente una comisión delegada con él, con nosotros, para llegar a un acuerdo con el único objetivo de no perjudicar a más de 200.000 familias colombianas que han creído en David Murcia y en DMG.
Bueno, en este primer videoclip sobre Abelardo de la Espriella lo vemos en su condición de abogado para uno de los casos más mediáticos, si no el más mediático, en el que participó a mediados de los años 2000, alrededor del 2005, y que se llamó el escándalo DMG, que traduce David Murcia Guzmán, y que era una mal llamada pirámide, una captadora de dinero, para lo cual él fue el abogado de la empresa y de David Murcia Guzmán. Y podemos ver claramente que Abelardo tiene una ceja dominante, que es su ceja derecha, y que él utiliza como una forma de mantener al interlocutor, a la persona con la que está conversando, enganchada a la conversación, pidiéndole que le preste atención, pero al mismo tiempo la utiliza como un regulador, como una forma de decirle a la persona, dame tiempo que estoy explicando algo y aún no he terminado. Inmediatamente él baja esa ceja, deja de utilizar ese músculo que sube la ceja, entonces es cuando él le está dando la oportunidad a la contraparte de que pueda contrapreguntar, que pueda tomar la palabra. Entonces vamos a poder observar en otros videoclips que vamos a presentar más adelante cómo él utiliza esa ceja dominante para poder controlar la conversación y que las personas que están a su alrededor le presten atención a lo que está diciendo. Pero entonces podemos ver en este videoclip cómo esa ceja dominante está exageradamente levantada al punto de que se ve un gesto exageradamente asimétrico, que no es normal según otros videos que vamos a presentar más adelante. Pero en este videoclip vemos que la ceja se muestra más como una especie de preocupación sobre la situación que está defendiendo. Esto concuerda con la idea o con las acusaciones de que él tenía intereses personales implicados en la pirámide DMG, que tenía sus propios intereses. Entonces, esta intervención que hizo el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe en esa época, que fue de manera casi imprevista, de la noche a la mañana, le causa a él una preocupación no solo como abogado, no solo como defensor de la compañía y de el dueño o gerente de la captadora DMG, sino que al parecer, según las acusaciones que le han hecho, también estaba, y según lo que veo de su lenguaje no verbal, de esa ceja extremadamente levantada, parece más como una preocupación por sus propios intereses personales. También podemos observar como cuando él le está pidiendo al gobierno nacional que está en manos o que está presidiendo el señor Álvaro Uribe, tiene una vacilación cuando le está pidiendo al señor presidente que le demuestre del corazón grande que le prometió, y vemos una vacilación en lo que está diciendo, porque este gesto es como, muéstreme, le está pidiendo básicamente, le está exigiendo que le muestre, que le dé pruebas de ese corazón grande que le prometió a los colombianos y a los que votaron por él, como una petición personal. Por eso tiene esa vacilación, porque está en la televisión y le está haciendo una petición personal. Pero él inmediatamente se da cuenta y deja de hacer ese gesto de exigencia y lo cambia por un gesto menos agresivo, que es lo que corresponde en el momento. Y por último también vemos un énfasis a través de levantar la voz, a través de ser muy específico con su gesto de la mano y el levantamiento de la voz, al decir que necesitamos sentarnos con la delegación del gobierno con el único objetivo de rescatar a 200.000 familias que están siendo afectadas por esta intervención del gobierno. Ese énfasis en esa frase de con el único objetivo es una forma de desviar sus preocupaciones personales y desplazarlas hacia el público o los clientes de la compañía DMG, que podrían verse también, que podrían estarse viendo afectadas también por esta intervención gubernamental. Y que se siente una comisión delegada con él, con nosotros, para llegar a un acuerdo con el único objetivo de no perjudicar a más de 200.000 familias colombianas que han creído en David Murcia y en DMG. Más allá de los hilos que desde Mancuso y Jorge 40 hasta Don Berna, el Ñeñe Hernández, el Tuzo Sierra y el Mono Abello tiemplan la sólida relación que tenían muchas cabezas del narcotráfico con el abogánster, es importante resaltar el hecho de que el abogado que es desleal con un cliente es como si lo hiciera con un hijo suyo, pues el cliente le entrega su vida desde el momento mismo en que se otorga un poder. Ni se imaginan la cantidad de clientes a los que ha vendido de la Espriella, porque no es solo a los que roba, sino a los que además su propio abogado es el que los ha hecho encanar. Abelardo es un choro de esquina, un atracador que agarró de puñal el Código de Procedimiento Penal. En realidad,
Ese es el cunchito de ron que más disfruta de la Aspriella Otero. El hijo de Yuris, el pasalistas de Mancuso, el exdirectivo de esa universidad que terminó masacrando sus propios estudiantes y profesores. Ese otro oscuro mafiosito de escritorio que al hijo le enseñó a delinquir. Y lo digo con la certeza del buen escucha. De primera mano y en aquella época, cuando todo estaba pasando, me enteré que este malandrín a varios de los poderdantes a los que idiotiza se les ha torcido y atracado en los millones que le han entregado para hacer entuertos oscuros, repletos de fraudes y traficando con plata sus influencias que incluso a veces no son más reales que las fantasiosas sumas que reflejan los balances travestidos por el maquillaje que los hace brillar. Abelardo de la Aspriella, además de robar a sus clientes, también los vende, los negocia, los tranza. A muchos de sus poderdantes, este abogado no les arregla la vida, sino que se las acaba. Solo hay que ver cómo esta rata miserable y torcida le cobró más de 1.000 millones de pesos a Mónica Massili Ross por ayudarla a meterla en la cárcel. Esta señorita había desviado recursos por 70.000 millones de una fiduciaria que manejaba recursos públicos. Todo dentro del escándalo de la mal llamada pirámide DMG. A Massili la buscaban en Colombia y estaba refugiada en Italia, donde no la podía tocar la ley. De la Aspriella, a quien le ardía la paja que le colgaba del culo, pues su nombre resonaba ya con fuerza en las grabaciones de la fiscalía por andar comprándole congresistas a David Murcia Guzmán, se fue bien encorbatado a trobarle a la encartada, a la que convenció de volver a Colombia, asegurándole que ya le tenía todo cuadrado para que la justicia le resolviera el caso a su favor y que la iba a estar esperando con flores en el aeropuerto, al que por supuesto nunca llegó. Los que sí llegaron fueron los tombos y los fiscales que le echaron gancho inmediatamente a su cliente, a la que le siguió viendo la cara cuando no se opuso a la medida de aseguramiento en la audiencia de imputación y fue capaz de cobrarle 1.700 millones de pesos más para que la defendiera un abogado de su firma, Carlos Sánchez. Esa plata, según aseguró luego la propia Massili, eran para torcer al gran amigo del abogánster y uno de los principales coprotagonistas de esta historia, el entonces fiscal general Mario Iguarán. Ahora pongan mucha atención, vean de lo que está hecho este criminal. De la Aspriella apareció al otro lado del tablado, vendido como representante de la fiduciaria que se había hecho parte en el proceso como víctima. Y a la señora estafadora le clavaron una muy merecida condena de 14 años de cárcel por tráfuga, pero sobre todo por huevona. Y ya corridos en gastos, hablemos precisamente del caso que lo generó todo. DMG, siglas que traducen David Murcia Guzmán, que viene siendo otra de las sopas espesas repletas de mierda en la que terminamos sobreaguando de la Aspriella y yo. Precisamente fue David Murcia Guzmán, uno de los clientes a los que el abogánster más robó. El humilde joven campesino y emprendedor comerciante, nacido en una población a la que arrulla la selva, tan chiquita como su nombre, la hormiga Putumayo. A Murcia se le ocurrió un próspero, lucrativo e ingenioso negocio que ayudó a mucha gente y que fue completamente lícito hasta que Abelardo le enseñó a usarlo como lavandería, ofreciéndosele además como el palabrero tuerce congresistas y funcionarios del narcoparamilitarismo que no ha dejado de asesinar gente humilde en las veredas. Al joven magnate, propietario de DMG, el abogánster exprimió sin piedad hasta hace pocos días antes de que entre él y el matarife lo mandaran de viaje, vestido de uniforme naranja, a una prisión federal en los Estados Unidos. Mira lo que hacía con los gatos. Agarraba un gato, le poníamos 5 voladores y yo quería que el gato volara. No se levantaba sino como a esta altura. Pero ya tú sabes lo que pasaba cuando explotaba, ¿no? Tan querido Abelardo. No, eso no es cierto. Yo quise hacer una gracia con Suso y me salió una morisqueta, como decimos en el Caribe colombiano. A mí me dijeron que el tipo la montaba y que era jodido y que además era animalista. Yo le hice esa broma precisamente para descuadrarlo y él se descuadró durante toda la entrevista, lo que me permitió a mí lucirme. Eso fue hace más de 13, 14 años, no recuerdo bien. Pero está perfectamente claro que yo nunca le he hecho daño a un gato, ni a un perro. Eso es completamente falso y quise hacer una gracia, pero insisto, me salió una morisqueta. Otro indicador muy importante es que nunca tienen la culpa de nada. Los otros son imbéciles, absurdos, torpes. Ellos son los que tienen la auténtica verdad. Les da 100.000 vueltas a los otros.
Bueno, en este video vemos a un Abelardo de la Espriella tratando de explicar unas declaraciones que dio en un programa de comedia llamado The Suso Show, en el que el invitado cuenta anécdotas de su vida, historias, y de una manera amena y cómica. Sin embargo, por su personalidad narcisista, él tiene una necesidad de tener el control y de lucirse en frente a su público o las personas con las que está, ya sea una reunión, una entrevista. Entonces, para hacer sentir incómodo al anfitrión del programa, en este caso Suso, utilizó la información de que él, no en el personaje, sino en la vida real, es una persona animalista, que ama a los animales. Utilizó una historia, contó una historia en la que él de alguna manera maltrataba animales, en este caso un gato, poniéndole unos explosivos amarrados al cuerpo del animal, que en Colombia le llamamos voladores, y que son específicamente explosivos que salen hacia arriba volando, y que le amarró varios de ellos, o le amarraba varios de ellos al gato para ver cuánto volaba hacia arriba. Y entonces vemos que lo mira para obtener esa reacción negativa o de incomodidad en el anfitrión. Mira lo que hacía con los gatos. Agarraba un gato, le poníamos 5 voladores y yo quería que el gato volara. No se levantaba sino como a esta altura. Pero ya tú sabes lo que pasaba cuando explotaba, ¿no? Tan querido Abelardo. También podemos observar en este video que Abelardo pone en la misma balanza el hecho de que el comediante era jodido, montador y animalista. Entonces podemos ver que él pone en la misma balanza estas tres cosas. Él ve de manera negativa que la persona sea animalista, que la persona ame los animales. Eso tiene para él la misma connotación negativa de que sea montadora, jodido, o que trate de hacer chistes en su propio programa acerca del entrevistado. A mí me dijeron que el tipo la montaba y que era jodido y que además era animalista. Yo le hice esa broma precisamente para descuadrarlo y él se descuadró durante toda la entrevista, lo que me permitió a mí lucirme. Eso fue hace más de 13, 14 años, no recuerdo bien. Pero está perfectamente claro que yo nunca le he hecho daño a un gato, ni a un perro. Eso es completamente falso y quise hacer una gracia, pero insisto, me salió una morisqueta. Otra característica de las personalidades narcisistas es que nunca tienen la culpa de nada, nunca piden disculpas por lo que hacen o lo que dicen, y tratan de marear la perdiz de otra manera para al final nunca pedir una disculpa clara sobre lo que hicieron o dijeron. Y en esta entrevista podemos ver cómo Abelardo de la Espriella nunca pide disculpas por sus declaraciones en ese show, sino que él dice que quiso hacer un chiste, un mal chiste, y le salió una morisqueta. Entonces no dice me disculpo por mis declaraciones, no debe haber hecho eso, yo amo los animales. Él nunca se disculpa, sino que dice que quiso hacer un chiste y le salió una morisqueta. Una forma bastante enredada de pedir una disculpa sin pedirla. No, eso no es cierto. Yo quise hacer una gracia con Suso y me salió una morisqueta, como decimos en el Caribe colombiano. Y por último también quería rescatar una herramienta gestual que utiliza muy bien Abelardo de la Espriella. Cuando está siendo criticado o está siendo cuestionado por algo, él utiliza un regulador que es humano y la pone de esta manera, diciendo, queda totalmente claro o quiero ser enfático en que yo nunca he maltratado a animales, que yo nunca le he hecho mal a un animal y que soy totalmente amante de los animales. Eso queda claro que yo no soy un maltratador de animales. Él utiliza este recurso como una forma de finalizar la conversación, de decirle a la persona no me preguntes más sobre eso, que queda totalmente claro que yo no soy ese tipo de persona o que yo nunca hice eso. Y eso hace que el interlocutor o que la persona que lo está cuestionando en su inconsciente le manda el mensaje de que no puede seguir preguntándole por el tema porque ya quedó claro. Pero está perfectamente claro que yo nunca le he hecho daño a un gato, ni a un perro. Eso es completamente falso y quise hacer una gracia, pero insisto, me salió una morisqueta. Y entonces, estos oligofrénicos que todavía siguen a Gustavo Petro, porque eso es lo que son los petristas, imbéciles, porque no se puede explicar de otra manera, ante la evidencia. Pero Abelardo, esto de tratar de imbéciles a los petristas ya se sale un poco de, no, pero de las las normas normas y de las palabras. No. El hecho de que uno no esté de acuerdo con una ideología no lo pueden calificar también de No, imbécil. pero es que no es ideología, son hechos. Ojo, no es un tema de ideología, es un tema de principios. Pero ya Aquí hay una brecha. imbéciles. No, los que siguen con Petro hoy
Perdóname, Gabriel, son imbéciles. No, no es aceptable. Bueno, No se- pero no se le puede decir a las personas es lo que que tengo tienen que una decir idea yo. política. Si No. tú ante eso sigues creyendo que No, ese es el cambio, no se le puede yo decir. lo puedo No decir puede porque a mí me insultar gusta a la hablar sin persona de esa anestesia. manera. Me gusta Pero no hablar se sin le puede anestesia. decir Eso no es momento de contemporizar, es momento de sacar la Pero yo casta no estoy de y acuerdo de con ese braviarle. significado. Es mi forma de decir las cosas y así lo digo porque te digo algo. Te digo una cosa, Gabriel, y con todo respeto. Yo soy la clase de tipos que dicen lo que piensan. Sí, pero con todo respeto. Esas no puede buenas tratar formas, de imbécil no, pero perdóname. Bueno, acerca de este video quería rescatar dos observaciones que he hecho sobre Abelardo de la Espriella en contextos de entrevistas y que lo veremos más adelante en otras entrevistas, en otros videoclips que vamos a presentar o que voy a presentar, en los cuales cuando una persona no está de acuerdo con su opinión o él no comparte con esta persona su opinión, no solo levanta la voz, no solo es agresivo, sino que insulta a la persona poniendo una cara de burla, una cara particularmente burlesca, que yo la podría llamar como una cara de Joker. Yo lo puedo decir porque a mí me gusta hablar sin anestesia. Ellos Me podrían gusta hablar decir sin sin anestesia. anestesia. Eso no es momento de contemporizar, es momento de sacar la Pero yo casta no estoy de y acuerdo de con ese braviarle. significado. Y cuando la persona continúa insistiendo en el desacuerdo que tiene con él utiliza una frase generalmente definitiva para él dar la última palabra en la conversación, y es el hecho de que le quiere decir a la otra persona su opinión o insultarlo, pero con todo el respeto. Con todo respeto te digo, eres un estúpido, eres un imbécil. Utiliza bastante esa muletilla, utiliza bastante esa frase, esa herramienta de poder y control sobre los demás para dar o quedarse con la última palabra en la conversación. Es mi forma de decir las cosas y así lo digo porque te digo algo. Te digo una cosa, Gabriel, y con todo respeto. Yo soy la clase de tipos que dicen lo que piensan. Sí, pero con todo respeto. Esas no puede buenas tratar de formas, imbécil. no, pero perdóname. También quería rescatar el hecho de que Abelardo de la Espriella, por su personalidad histriónica y su riqueza en las palabras, en su lenguaje, es una persona muy efectiva a la hora de comunicar sus ideas y sus pensamientos a muchísima gente, y eso puede agradar o llegarle efectivamente a las personas, el hecho de que no solo es el buen o mal uso del lenguaje, pero en definitiva tiene muchísimos recursos lingüísticos con los cuales comunicarse, y también unas gestualidades que dibujan, que ilustran muy bien lo que él está explicando en estas entrevistas y estas declaraciones. Él utiliza muy bien los gestos con sus manos y su cara, y la combinación de estos para dar su idea al público, y lo hace muy bien. Esta combinación la hace perfectamente, y además es demasiado enfático en todo lo que dice, y ser enfático y enérgico en las declaraciones es una herramienta de convencimiento hacia el público y una herramienta de convencimiento a los demás sobre sus pensamientos y sus ideas, y por eso mucha gente puede, digamos, seguirlo o estar de acuerdo con sus ideas, porque en el inconsciente una persona que comunica bien, que utiliza bien los reguladores, que utiliza bien los gestos, es una persona que llama bastante la atención y se queda grabada en nuestra memoria. Esto no significa que sea positivo o negativo, ya cada quien lo interpretará, pero el lenguaje no verbal combinado con el lenguaje verbal es una combinación que en definitiva atrae y convence a muchas personas de estas ideas. Es mi forma de decir las cosas y así lo digo porque te digo algo. Te digo una cosa, Gabriel, y con todo respeto. Yo soy la clase de tipos que dicen lo que piensan. Sí, pero con todo respeto. Esas no puede buenas tratar de formas, imbécil. no, pero perdóname. No tengo otra idea, ni nadie que me comprenda, pero sigo Muchachos, pongan cuidado a eso. Hace tiempo, Señor, que estoy queriendo con todo el corazón a una mujer.
Hace tiempo que el nene está viviendo y no me quiere pagar el alquiler. A la ingrata di mis ilusiones, a cambio de su amor se lo alquilé. La cuenta me negó en 1000 ocasiones y hoy ante ti la demandé. Tú que eres juez, justísimo y severo, haz que me quiera como yo la quiero, pues pierdo la paciencia y la razón. Si no me concedes lo que pido, préstame policía del olvido para sacar esa ingrata de mi corazón. En este video quería resaltar la lucha de dos personalidades grandemente narcisistas como lo son el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el abogado Abelardo de la Espriella, en el que por su personalidad siempre quieren ser el centro de atención. Entonces, mientras Abelardo de la Espriella está cantando, el presidente Uribe está en una conversación con un personaje que está contiguo o que está al lado de él y no le está prestando ninguna atención a la interpretación de Abelardo de la Espriella, que se considera un buen cantante, que le gusta la música y que de hecho ha grabado algunos discos. Pero inmediatamente Abelardo de la Espriella termina su interpretación, empiezan los aplausos y el doctor Álvaro Uribe Vélez interrumpe los aplausos y toma el micrófono y comienza la declamación de una poesía y se le roba totalmente los aplausos a Abelardo de la Espriella en ese contexto de esa fiesta, esa celebración que están teniendo. Era lo único que quería rescatar en este pedacito de este video. Démele marrón. Muchachos, pongan cuidado a eso. Hace tiempo, Señor, que estoy queriendo con todo el corazón a una mujer. Hace tiempo que el nene está viviendo y no me quiere pagar el alquiler. A la ingrata di mis ilusiones, a cambio de su amor se lo alquilé. La cuenta me negó en 1000 ocasiones y hoy ante ti la demandé. Tú que eres juez, justísimo y severo, haz que me quiera como yo la quiero, pues pierdo la paciencia y la razón. Si no me concedes lo que pido, préstame policía del olvido para sacar esa ingrata de mi corazón. Yo soy la respuesta a lo que muchos de los televidentes han pedido, a Dios o a la vida, porque soy un tipo independiente en lo político, no pertenezco a la rosca, a la casta. Soy un tipo independiente en lo económico, no me financian los grandes capitales. Soy un hombre de carácter. Tengo la ardentía, la determinación y perdónenme el castizo, los cojones para hacer lo que Colombia necesita que se haga. No soy políticamente correcto. Me estoy rodeando de los mejores como José Manuel Restrepo. Y soy el que puede contener el desastre cuando la izquierda radical sea derrotada y pretenda incendiar el país. Porque esto no se arregla con periodicazo. Esta vaina es con mandarria y yo la tengo. En este video, Abelardo de la Espriella nos muestra otra de las características o los rasgos principales de las personalidades narcisistas, como lo es la grandiosidad, el quererse más grande o por encima de los demás. Y lo hace con esa declaración de que él es la respuesta a lo que los televidentes o las personas estaban esperando o le estaban pidiendo a Dios. Yo soy la respuesta a lo que muchos de los televidentes han pedido, a Dios o a la vida. También podemos ver ese músculo de su frente, en este caso de su lado, el del lado derecho de su cara, que es el que permite que esa ceja dominante, que esa ceja especificadora de las ideas que él quiere transmitir, se levante de esa manera. Vemos ese músculo totalmente ejercitado por los años, músculo que no se le veía, por ejemplo, en el primer video que vimos sobre el tema o el escándalo DMG y que con los años ha venido ejercitándose como cualquier músculo de nuestro cuerpo que si lo utilizamos mucho, durante mucho tiempo, se va a agrandar. Y en este video podemos ver claramente que ya ese músculo está bastante trabajado, que está bastante ejercitado. Yo soy la respuesta a lo que muchos de los televidentes han pedido, a Dios o a la vida.
También nos dice que él es un tipo independiente que no pertenece ni a la rosca ni a la casta y con ese gesto del dedo levantado parece como un gesto bastante confiado en lo que está diciendo. Sin embargo, cuando termina esa declaración, tiene una mirada hacia abajo. Eso nos demuestra poca confianza en lo que está diciendo, pero es un gesto que se presenta bastante rápido y que la vista normal, a menos que repitamos el video por muchas veces, no lo podemos notar. Sin embargo, aquí se los presento y ustedes lo pueden ver claramente que cuando él hace el gesto y dice, yo no pertenezco a la casta y soy independiente en lo político y no pertenezco a la casta, inmediatamente después de terminar eso, vemos una mirada hacia abajo que no nos da o que no nos presenta esa confianza con la que dijo o dio esa declaración. No pertenezco a la rosca, a la casta. Soy un tipo independiente en lo económico. No. También vemos que nos dice con ese mismo gesto de la mano y el dedo levantado que él es un tipo independiente en lo económico y que no lo financian los grandes capitales. Pero vemos que cuando nos dice soy un tipo independiente, sostiene la mano y luego nos dice no me financian los grandes grupos económicos, vemos una descarga de su mano con la que enfatiza en su otra mano. Soy un tipo independiente en lo económico, no me financian los grandes capitales, soy un hombre de carácter, tengo la ardentía, la determinación y perdónenme el castizo, los cojones para hacer lo que Colombia necesita que se haga. Esto nos da cuenta de una falta de confianza en lo que está diciendo y entonces nos podría estar mintiendo o engañando en la declaración que acaba de dar. John Navarro, experto en lenguaje no verbal, el experto más grande o más reconocido en el ámbito del lenguaje no verbal y del comportamiento, nos dice que todo movimiento antigravitacional, o sea, movimientos hacia arriba, de levantamiento de brazos, son gestos totalmente de confianza en lo que se está haciendo y movimientos de alegría. Entonces, y nos dice también por lo demás que los movimientos gravitacionales, que son hacia abajo, que son de poner las manos en las mesas, de esconderlas bajo la mesa, de descargar los brazos, son movimientos de poca confianza o de engaño. Y entonces yo me pregunto, en definitiva, Abelardo de la Espriella ¿no lo financian los grupos económicos del país o lo financian los grandes grupos económicos de nuestro país? Soy un tipo independiente en lo económico, no me financian los grandes capitales, soy un hombre de carácter. Gracias, estoy honrado por estar aquí y no les quiero hablar hoy de política, les quiero hablar de espiritualidad y les quiero hablar de un cambio, de una transformación, de un nuevo modo de ver la vida. Y Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, empieza a guiarme y yo empiezo a hacer todos los estudios, solo, de la Biblia, callado, en la soledad de mi estudio, a medianoche. Y empiezo a tratar de interpretar la palabra. Y confieso que en algunos pasajes, pastor, me perdí. Ya mis hermanos cristianos me asesoran. Cada vez que tengo una confusión, llamo a mis hermanos cristianos. Hermano, ¿qué significa esto? Guíame un poco porque estoy perdido. Y la Biblia me fue guiando por esos pasajes maravillosos. Y entonces, después de Ciro, me encontré con Daniel. Y me encontré con David. Y me encontré con Nehemías, que edificó unos muros que nadie pensaba que se pudiesen edificar. Edificó una ciudad que se sentía derrotada, que se sentía destruida, que se sentía abandonada, desplazada, que no tenía futuro. Y Nehemías, con la fuerza del Espíritu y la fuerza que Dios le dio, levantó los muros de Jerusalén. Cuando todo el mundo había perdido las esperanzas, como nos pasa hoy en Colombia, hoy la tristeza aqueja al pueblo colombiano. Hoy la tragedia nos asedia, la violencia, la ruina económica, la destrucción de nuestro aparato productivo, el empoderamiento de los delincuentes. Por una simple y sencilla razón. El enemigo más grande que tiene el cristianismo es el comunismo. Y yo soy el enemigo más grande que tiene el comunismo. Y por eso me atacan. Y por eso me difaman todos los días. Por eso me inventan tantas cosas. Lo que no saben es que yo tengo la armadura de Dios y la llevo aquí en mi pecho. Y vamos a ganar la batalla por Colombia en el nombre de Dios.
Bueno, de este video quería rescatar el hecho de que Abelardo de la Espriella es abiertamente católico, pero se encontraba en un evento donde aglutinaba muchos movimientos cristianos, de los cuales espera que lo apoyen de manera política, votando por él. Y se muestra como el convertido, la persona que encontró a Dios en el camino, cuando en el pasado dijo que él no creía en nada que él no pudiera probar, que él nunca había creído en Dios, porque él no podía explicarlo. Ahora es no solo católico por nacimiento o por bautizo, sino que también es cristiano. Entonces aglutina o aglomera todas las religiones en un solo ser. También dice que en los últimos años estudió la Biblia, que lo hizo solo, sin el apoyo de nadie, a la medianoche, y se encontró con un montón de héroes en la Biblia. Básicamente, personajes que han rescatado pueblos en la Biblia, de los cuales hay muchos. Y se identifica con ellos. Y lo particular de este video es que me parece gracioso que lo primero que dice al inicio de su intervención es que él no les viene a hablar de política. Gracias, estoy honrado por estar aquí y no les quiero hablar hoy de política, les quiero hablar de espiritualidad. Pero termina el video diciendo que cuando todo el mundo había perdido las esperanzas, como nos pasa hoy en Colombia, hoy la tristeza aqueja al pueblo colombiano. Hoy la tragedia nos asedia, la violencia, la ruina económica, la destrucción de nuestro aparato productivo, el empoderamiento de los delincuentes. Por una simple y sencilla razón. El enemigo más grande que tiene el cristianismo es el comunismo. Y yo soy el enemigo más grande que tiene el comunismo. Entonces no simplemente rompió su promesa de no hablar de política, sino que engañó a todos los participantes de este evento al decir una cosa totalmente incongruente, una frase que no tiene una cosa que ver con la otra, diciéndoles que Colombia está sumido en la desesperación, en la delincuencia, por una única y sencilla razón, y es que el enemigo número uno del cristianismo es el comunismo y que él es el enemigo número uno del comunismo. Dos cosas totalmente distintas que no tienen nada que ver una con la otra, pero que en una frase bien puesta parece como que tiene sentido, pero si lo miramos con detenimiento, si volvemos a mirar, es un engaño, es una mentira, es una frase manipuladora, es algo que se dice con la idea de ganarse los aplausos. Hoy la tragedia nos asedia, la violencia, la ruina económica, la destrucción de nuestro aparato productivo, el empoderamiento de los delincuentes. Por una simple y sencilla razón. El enemigo más grande que tiene el cristianismo es el comunismo. Y yo soy el enemigo más grande que tiene el comunismo. Y cuando alguien comienza a aplaudir, los demás aplauden, pero realmente hay algo que se queda que no logramos entender, que no tiene sentido lo que acaba de decir, pero que contagia emocionalmente por el momento que se está viviendo y por la pertenencia al mismo grupo religioso. A esto es lo que se le llama el contagio social o la psicología de las masas. Y vamos a brindar con un ron defensor porque es la tertulia de ron defensor. Usted no bebe mucho, ¿no, presidente? Le tengo mucho miedo, no soy capaz de pasar de uno. ¿Por qué ese miedo al trago? Imagínese, yo como soy de combativo, o como era, que le hubiera revuelto licor. Sería muy explosivo, doctor Abelardo, le tengo miedo. Pero además no queda tiempo, presidente, cuando hay tanta dedicación y tanto patriotismo y tanto amor por el país, sobre todo un país que tiene tantos problemas como el nuestro. Yo entiendo su visión, no hay tiempo, por eso yo digo que usted se encarga de las cosas fundamentales y yo me encargo del departamento de las banalidades. Así que por ahí vamos bien, no se preocupe. Este video parece un video ameno, una conversación sencilla, sin importancia, pero tiene la mayor relevancia, o es uno de los videoclips con mayor relevancia, considero yo,
en este video que estoy haciendo de análisis comportamental. Y es que podemos ver en Abelardo de la Espriella una profunda admiración por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces lo invita a su podcast. Yo sé que este video fue hecho en el 2024 y lo invita a su podcast en el que él estaba promocionando un ron, su marca personal de ron, que se llama Ron Defensores, y le ofrece a sus invitados su licor, el licor que está promocionando. Entonces vemos que el doctor Álvaro Uribe Vélez le dice a Abelardo de la Espriella que le tiene mucho miedo al ron porque él sabe que su personalidad es muy combativa, que es una persona de armas tomar y que le da miedo porque él no se imagina cómo sería de prácticamente, en otras palabras, violento, si además de su personalidad combativa, si eso lo combinara con el alcohol, sería muchísimo peor de lo que es. ¿Por qué ese miedo al trago? Imagínese, yo como soy de combativo, o como era, que le hubiera revuelto licor. Sería muy explosivo, doctor Abelardo, le tengo miedo. Entonces, luego de eso vemos que Abelardo de la Espriella dice que sí, que él entiende porque el doctor Álvaro Uribe Vélez ha sido una persona preocupada por las cosas importantes del país y que de alguna manera es una persona que tiene que estar enfocada en las cosas importantes del país para que al país le vaya bien y que él lo entiende porque cada uno a sus zapatos, que el presidente Uribe se dedique a lo fundamental y que él se dedique al departamento de las banalidades. Pero además no queda tiempo, presidente, cuando hay tanta dedicación y tanto patriotismo y tanto amor por el país, sobre todo un país que tiene tantos problemas como el nuestro. Yo entiendo su visión, no hay tiempo, por eso yo digo que usted se encarga de las cosas fundamentales y yo me encargo del departamento de las banalidades. Así que por ahí vamos bien, no se preocupe. Entonces yo me pregunto, si él se considera a sí mismo como una persona encargada de las banalidades, de las cosas sin importancia, ¿por qué es candidato a la presidencia de Colombia, el cargo más importante de un país? Un país con 60 millones, alrededor de 60 millones de habitantes y con tantas preocupaciones, con tantos problemas por solucionar que no son para nada banales, que no son para nada sin importancia. Entonces, si él se considera el encargado de las banalidades, ¿por qué está pretendiendo ser el presidente de todos los colombianos? Entonces, me hago una pregunta y es, ¿quién realmente gobernará a Colombia en caso de que él sea elegido presidente? Es un cuestionamiento que me hago y que se lo dejo a ustedes y que lo compartan o que me compartan su opinión en los comentarios de este video de qué opinan, quién será realmente la persona que va a gobernar a Colombia en caso de que Abelardo de la Espriella sea la persona escogida como el próximo presidente en el 2026 para gobernar a Colombia. Por la necesidad de producir este video de una manera rápida, no puedo detenerme a hacer una evaluación del lenguaje no verbal con muchas especificidades o con detenimiento porque estamos en un momento en Colombia de elecciones presidenciales y faltan pocos días para que sean las elecciones. Entonces, pero en este video que acabamos de ver hay una tonelada de lenguaje no verbal, pero que lo voy a decir rápidamente para que prosigamos o que el video no se haga demasiado largo y luego editarlo. Vemos que Abelardo de la Espriella recibe con mucha admiración al expresidente Álvaro Uribe Vélez en su oficina, su casa oficina. Vemos que le hace el saludo
como un rendimiento de pleitesía, porque él es un soldado de la patria que para él ha gobernado muy bien el presidente Álvaro Uribe Vélez, tiene una profunda admiración por lo que hizo, por lo que hace y por lo que es. Entonces podemos ver que él tiene una admiración tan grande que todo el tiempo está poniéndole una mano a esa deidad, a lo que para él es una deidad. Entonces le pone la mano en la espalda en todo momento. Sin embargo, el presidente Uribe es una persona que necesita estar en control de cada situación y de alguna manera se puede notar que no le gusta ese tocamiento de Abelardo de la Espriella y se lo hace notar en varias ocasiones durante este videoclip de una manera muy sencilla. Una manera muy sencilla de decirle a la persona que no le está gustando que lo toquen, que le pongan la mano encima es parando su caminata. Él va hacia adelante caminando y de un momento a otro para. Eso es una forma de decirle quítame la mano de encima. Sin embargo, Abelardo de la Espriella continúa haciéndolo y lo podemos volver a ver dentro de la oficina o la casa oficina, que él en todo momento lo quiere estar tocando para guiarlo y mostrarle su propiedad y mostrarle los cuadros, el arte que tiene en las paredes. También lo presenta con otras personas y otra vez, nunca deja de tocarlo. Sin embargo, el presidente sigue insistiendo en no me toques, por favor, pero sin decirlo. Pero parece ser que Abelardo de la Espriella no tiene esa capacidad de entender que el presidente Uribe no le gusta que lo estén manoseando. Otra particularidad que veo en este video es el miedo que le tienen las personas, incluso si son del mismo círculo social o de la misma opinión, comparten la misma opinión con el presidente Álvaro Uribe o el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y esto se muestra en ese gesto con las manos que todos tienen, en el que de alguna manera intuitiva, de alguna manera inconsciente, tienen un gesto de autoprotección de su descendencia, una autoprotección de su ser, y es ponerse las manos enfrente. Las mujeres lo hacen para proteger sus ovarios y los hombres lo hacen para proteger su miembro viril. Esto es una demostración de miedo. Casi en ningún momento es una demostración de respeto. La demostración de respeto es más con los brazos cruzados por la espalda, pero casi nunca una demostración de respeto se hace poniendo las manos enfrente. Esas manos cruzadas enfrente, vuelvo y repito, se refiere o denota un miedo inconsciente que tenemos hacia esa figura que tenemos enfrente de nosotros. Detente a pensar en una figura que tú admiras demasiado, que casi que idealizas. Puede ser tu padre, tu abuelo, puede ser un sacerdote, un profesor universitario, un profesor de tu escuela. Y trata de recordar si en algún momento te acercaste o te paraste al lado de esa persona y estabas autoprotegiéndote tus partes nobles en caso que seas un varón o protegiendo tus ovarios en caso de ser una dama, una mujer. Por eso digo, este gesto en general, no el 100% de las veces, es un gesto que demuestra un miedo inconsciente, un pequeño miedo inconsciente del cerebro de que estás frente a una persona que es de alguna manera peligrosa y que no tienes la total confianza al estar presente frente a esa persona. Antes hablabas de estadísticas y decías que había un 1% que está, digamos, psicópata completo en el extremo full equip, con los spoilers y todo, y que había un 5% que podía estar en el espectro. Pero, claro, eso significa que hay sectores en los que habrá un porcentaje mucho más elevado y sectores en los que habrá mucho menos elevado. Y aquí entran dos grandes sectores laborales que son el empresarial y el político. O sea, a esa gente a la que se vota, que nos tiene que liderar.
que tiene que ser un poco nuestra representación, la representación del pueblo, es un sitio en el que hay un porcentaje, que ahora me dirás cifras que no son pequeñas, hay un porcentaje bastante elevado de rasgos psicopáticos y de psicópatas. Política. ¿Por qué pasa esto y de qué porcentaje aproximadamente estamos hablando? Tal cual. En el mundo de la empresa y de la política, el porcentaje viene a ser de un 13, 14... Digamos que el rango viene a ser de un 10 a un 15%. Robert Hare, uno de los grandes de la psicopatía que tú conoces muy bien, me escribió en un libro, últimamente me encuentro más psicópatas en Wall Street que en las cárceles. Y de hecho, a poco que tengamos un poco de perspectiva, quizá tus seguidores más jóvenes no lo hayan podido vivir, pero tú, que ya tienes algunos añitos, aunque no lo parezcas para nada, Jordi, porque yo te veo como el epítome de la juventud. Ojalá. Tú te acordarás de los 80, tú te acordarás de esa etapa del pelotazo, de conseguir el triunfo a cualquier precio. Es la etapa de Wall Street. Y tanto el mundo empresarial o de las altas finanzas como la política recibe con los brazos abiertos a los psicópatas. Hay muchos más por varias razones. A mí me gusta decir que este mundo de las altas esferas, por así decirlo, ofrece cosas a los psicópatas que para ellos son muy atractivas. Pero al revés, los psicópatas ofrecen cosas a esta élite que también son muy atractivas. Entonces se produce un maridaje. Y claro, yo creo que eso es muy, muy negativo para la sociedad. Y creo que la sociedad tiene que tomar nota de que eso supone una erosión enorme de la confianza de la gente en la política, en la democracia. Y también, por supuesto, supone una gran erosión en lo que es el tejido productivo, ¿no? En la medida que las empresas buscan a los psicópatas. Pero esto está cambiando, ¿eh? A mí me gustaría romper una lanza a favor de los nuevos tiempos, donde, por lo que yo he hablado, porque yo he estado en varios foros de empresarios y demás, y yo observo que en ellos, quizá a base de predicar, en eso ellos están llegando a comprender que un psicópata nunca es un buen negocio, que en el fondo, porque además la investigación lo dice así, en el mundo de las empresas, aquellas personas que crean un clima moral justo y donde se cuida a los empleados y donde hay un código de responsabilidad acerca del servicio o del producto que crean, son los que producen los mejores beneficios económicos. Pero durante mucho tiempo se ha pensado que la ambición extrema, que el uso inescrupuloso de cualquier medida para que los trabajadores rindieran más o para tener una mayor cota de mercado o para reducir los costes y por consiguiente tener un mayor beneficio, estaba asociado con la gente que podía tomar decisiones impopulares aunque fueran crueles. Aquellos que no mostraban o no les temblaba el pulso a la hora de castigar, despedir, engañar, mentir en el mercado de valores, manipular, amenazar a competidores. Definitiva, el lobo. El todo vale, ¿no? El todo vale, el mundo jovesiano, el mundo del Leviatán, ¿verdad? Ese todo vale durante muchos años se consideró, digamos, ¿no? Como un rasgo el modelo a seguir para aquellas empresas que querían realmente triunfar. ¿Qué es lo que ocurre? Que el tiempo nos ha dado la razón. Bueno, a mí no particularmente, pero a mucha gente que venimos diciendo que eso es que el psicópata no te va a mejorar la empresa, que te puede engañar, que quizá a corto plazo puedas ver algunos cambios que tú puedas juzgar positivos, pero a medio o a largo plazo va a destruir la salud de los trabajadores y va a arruinar la empresa. Usted dice que nunca ha vivido de la teta del Estado, pero de ser elegido presidente va a tener un sueldo. No voy a aceptar el ¿Qué va a hacer sueldo. con esa plata? No quiero el sueldo. No lo voy a recibir. ¿Y entonces qué va a pasar con esa plata? No, se va a una obra benéfica o a una fundación o vemos qué hacemos, pero no voy a recibir un peso. Ni un solo peso. Ni un centavo, como no estoy recibiendo un solo peso para mi campaña. La campaña se ha fondeado directamente y hemos abierto cuentas en las que se prohíbe incluso consignar cualquier cantidad, por mínima que sea. Esta campaña, además, he contratado una firma auditora internacional muy prestigiosa para que audite cada peso que entra y sale de la campaña. Eso es fundamental. Mire, usted... Bueno, en este video Abelardo de la Espriella nos explica que su campaña no está siendo financiada por ningún grupo económico, que nadie lo está soportando económicamente para su campaña y que se ha fondeado directamente, pero no especifica exactamente directamente de dónde o directamente de qué. También nos dice que la campaña no ha recibido ni un solo peso y que él abrió unas cuentas para lo que entra y sale de la campaña desde el punto de vista monetario. Entonces me pregunto, ¿para qué abrir cuentas bancarias si no va a permitir la entrada de recursos económicos de gente que lo soporte? También nos dice que ha contratado una firma auditora para que audite cada peso que entra a la campaña. Además, he contratado una firma auditora internacional muy prestigiosa para que audite cada peso
que entra y sale de la campaña. Eso es fundamental. Mire, usted... Pero tampoco nos especifica qué firma o qué compañía es la que está auditando todos los recursos económicos que están entrando y saliendo de su campaña presidencial. Además, desde el punto de vista del lenguaje no verbal, podemos observar que Abelardo, mientras está dando estas explicaciones sobre la financiación de su campaña, está teniendo una mirada abajo a su izquierda, en la que está buscando, escudriñando las palabras que necesita o la idea que necesita para darle a los periodistas. Y generalmente la mirada abajo a la izquierda es una forma que utilizamos los seres humanos, decimos en general, no el 100% de las personas utilizan la mirada abajo a la izquierda, otras personas la utilizan arriba a la izquierda, pero es cuando estamos inventando, cuando estamos buscando una invención de una idea para transmitirla a otra persona. Este comportamiento está reforzado, esta invención está reforzada por el escaneo que él tiene con sus ojos en el momento de la invención de esa idea que quiere transmitirle a los periodistas. La campaña se ha fondeado directamente y hemos abierto cuentas en las que se prohíbe incluso consignar cualquier cantidad, por mínima que sea. Esta campaña... Entonces, por este comportamiento que yo veo en este videoclip y de la observación y de los conceptos del lenguaje no verbal y de también la vacilación que tiene en el momento en el que le están haciendo esa pregunta o en el que está buscando esas palabras, él vacila y deja frases incompletas que nos dan una idea de que no tiene confianza o claridad sobre lo que está diciendo. Es un invento. Entonces, todos estos 3 o 4 comportamientos que yo puedo ver de ese pedacito del videoclip o de este videoclip tan corto es simplemente una mentira. Es un engaño a los periodistas sobre la financiación de su campaña. Él realmente, me atrevo a decir, que está recibiendo financiación de personas o empresas para su campaña y no se está financiando por parte de él mismo o directamente, como él lo quiere decir. Lo que les digo es, ustedes tienen que tener su propio criterio. Yo les he puesto una serie de 10 características por las que ustedes pueden evaluar a los políticos que se presentan a las elecciones. Simplemente les digo, utilicen su sentido crítico. No hace falta que sea... Yo no les tengo que decir nada. Ustedes pueden valorar si se toman la molestia, porque si ustedes son de yo a muerte con tal persona, entonces no, porque a muerte significa que hagan lo que hagan, ustedes le van a votar. No, entonces este mensaje no va a los de a muerte, sino va a los que dicen yo voy a votar a gente que considero que es honesta y honrada y que va a velar por el país. No busco santos. Ya sé que la gente que vive en la política y que trabaja para la política tiene que ser ambiciosa, lo comprendo. Pero eso es una cosa y otra cosa es la psicopatía. Entonces he creado lo que se llama el tablero del psicópata, en el que ustedes tienen que valorar en qué medida determinado rasgo aparece nunca, alguna vez, con cierta frecuencia o siempre o casi siempre. Entonces ustedes lo único que tienen que hacer aquí es poner el nombre del político que quieran y dedíquense a evaluarlo, pero críticamente. Y ustedes aquí tienen una serie de rasgos. Por ejemplo, miente mucho, no mantiene sus promesas o hace lo contrario de lo que dijo. ¿Vale? Valórenlo. Pongan ahí el nombre, pongan el nombre y digan 0, 1, 2 o 3. Vale, el siguiente rasgo. Le falta empatía. Puede llegar a ser cruel en su toma de decisiones o declaraciones, por ejemplo, ataques personales, mensajes de desprecio u odio hacia determinados grupos. Bueno, Trump ha dicho de los mexicanos que atraviesan la frontera que son criminales, violadores, que van a empozoñar la sangre de América. Hablando de Kamala Harris, una vicepresidenta, dice que es una deficiente mental y que lo era desde el nacimiento. Pero ¿cómo se puede ser tan soez, tan mala persona? ¿Pero no tienes un mínimo de decencia? ¿No? No tiene ningún mínimo de decencia. Bueno, aquí hay una serie de rasgos que siguen a continuación. Reprime con dureza a los medios críticos y opositores a su persona. Emplea los medios del poder en su beneficio. Ofrece soluciones sencillas a problemas complejos. Por ejemplo, cualquier problema, la inmigración. Todos los problemas, para Trump todos los problemas lo tiene la inmigración. Todos, absolutamente todos. La economía, la seguridad, el crimen, todos los problemas. Enfrenta a los poderes del Estado de Derecho. Busca derogar las leyes que la perjudican. Desautoriza la autoridad judicial. Bueno, yo no puedo detenerme ahora en esto, pero ustedes tienen aquí 10 indicadores. Piénsenlo. Y si les sale una puntuación elevada, ya saben. Acabo de acordar de una frase que dijo hace mucho tiempo y que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, que se llama la ética. La ética no tiene nada que ver con el derecho, fue una frase suya hace muchos años. Si la ética no tiene nada que ver con el derecho, en un eventual gobierno suyo, ¿se puede gobernar sin ética? Son dos cosas distintas y te voy a explicar porque esta es una discusión filosófica que no me la inventé yo.
Antes la ley que se aplicaba a las personas era la ley moral, la del juzgador, la ética del juez. Si el juez consideraba, por ejemplo, que era inmoral lo que hacía la otra persona, le castigaba. La gran evolución del derecho fue separar el derecho como un conjunto de normas que regula la vida en sociedad de ese conjunto de creencias particulares. Por ejemplo, en Francia, en los años 80, el aborto era un delito. Hoy está subsidiado por el Estado. Pero era un delito porque era éticamente considerado o era inmoral. El derecho cambió esa visión y es hoy el Estado el que subsidia eso. Eso fue malinterpretado. Yo sé lo que dije. Es que yo soy abogado de formación. Yo sé lo que es la filosofía del derecho. Entiendo que mucha gente no lo entienda. ¿Cuál es su ética para gobernar, No, pero espérate, candidato? porque me preguntaste dos cosas, Malú, y eso es bueno, porque la pregunta viene con su veneno y yo te tengo que responder. Tú no entiendes la diferencia porque tú no tienes formación en derecho y tampoco en filosofía del derecho. Pero cualquier persona que haya estudiado derecho sabe que la ética es un conjunto de normas que regula la vida personal y el derecho es un conjunto de normas que regulan la vida en sociedad. Yo no dije que el abogado no debía tener ética, eso es una cosa completamente distinta. Y eso lo he explicado 200 veces. Pero como tu pregunta tiene veneno, y al parecer tú estás aquí para eso. ¿Pero para qué pelea con los periodistas? No, yo no estoy peleando. No. Esa fue una yo no frase estoy peleando. que dijo. Lo que pasa es que la ignorancia es atrevida y perdóname, te lo digo con total claridad. Porque si hubieses investigado un poco, sabrías que uno es en la ética y otro es el derecho. Ah, que hay que ser ético cuando se ejerce el derecho. Claro, son dos cosas distintas. Pero esa es la ética del profesional del derecho. Claro, pero es que usted no va a gobernar solamente para los abogados. Yo nunca dije. Y las frases son para el pueblo en general. No, pero perdóname, yo no era candidato. Pero hablemos yo de era la un ética, litigante. Lo que te candidato. quiero decir, y vamos a ponerlo en contexto, porque fue otra colega tuya malintencionada la que hizo esa pregunta en su momento. Y ella decía que lo que hacía un cliente mío era inmoral. Y yo le dije, no todo lo que es inmoral o antiético es ilegal, para que ella pudiera entender. Pero como no entienden y no se ilustran y no tienen la formación, todo lo enredaron y pensaron que yo dije otra cosa. Entonces, por ejemplo, ¿a ti te parece que una cosa, no me voy lejos, los supuestos acosos en Caracol? Hay que ver si eso trascendió la barrera de la ilegalidad o se quedó en la inmoralidad. Mira qué maravilla de ejemplo y mira qué buena frontera revisarla a propósito de que eso está tan en boga en este canal. Entonces uno tiene que tener clara la diferencia. Porque es muy fácil preguntar sin los argumentos y sin la profundidad, y perdóname que te lo diga, pero como yo no soy político, no soy políticamente correcto y no te voy a decir, qué buena pregunta, amiga periodista, no, te estoy diciendo lo que es, porque preguntas desde la mala fe y te lo tengo que aclarar. No, pero perdóname porque es importante, para que quede claro. La ética es un conjunto de normas personales y el derecho, tú puedes considerar inmoral unas cosas que para mí no lo son y viceversa. Bueno, ¿y qué puedo decir de este video? Es un video en el que vemos manipulación, tergiversación de los conceptos de la ética, control de la situación y de las personas que están alrededor de él a través de todas esas herramientas que les hablé anteriormente sobre utilizar las gestualidades, los gestos de las manos, de la cara, la combinación de estos tres elementos más la herramienta del lenguaje para tergiversar, manipular, engañar, enredar, marear la perdiz, irse por las ramas sobre explicaciones que son lógicas para él, pero que para el resto de los que lo escuchamos nos quedamos como, ¿qué es lo que dijo? ¿Por qué lo dijo? Además, también, ¿qué puedo decir? Es una persona misógina, una persona que no le gusta cuando una mujer lo confronta. Vuelvo y digo, una persona controladora que calla a las personas cuando quieren interrumpirlo, cuando quieren hacerle una pregunta, pasar a otro tema. Él necesita en este caso, aporrear, machacar, humillar a la periodista que le hizo la pregunta que le incomodó. También vemos un insulto en el momento en que le dice, perdóname con todo respeto, pero tú eres una ignorante, no sabes del tema, no sabes de lo que hablas. La insulta cuando dice que la frase viene con veneno, que es malintencionada. Insulta a la colega de la periodista cuando dice que es otra colega malintencionada. O sea, varias veces, 2 o 3 veces le dice que es malintencionada y que hace preguntas con veneno. La humilla de tal manera que la periodista llega a un momento en que simplemente físicamente está un poco ya como agachada, humillada, está, como decimos en mi ciudad, achicopalada,
por todos los maltratos, la misoginia, la humillación a la que la está exponiendo, porque no olvidemos que esto es una entrevista que se hizo en vivo en el canal Caracol y que la estaban viendo millones de colombianos. Pero esa es la ética del profesional del derecho. Claro, pero es que usted no va a gobernar solamente para los abogados. Yo nunca dije. Y las frases son para el pueblo en general. No, pero perdóname, yo no era candidato. Pero hablemos yo de era la un ética, litigante. candidato. Lo que te quiero decir, y vamos a ponerlo en contexto, porque fue otra colega tuya malintencionada la que hizo esa pregunta en su momento. Y ella decía que lo que hacía un cliente mío era inmoral. Y yo le dije, no todo lo que es inmoral o antiético es ilegal, para que ella pudiera entender. Pero como no entienden y no se ilustran y no tienen la formación, todo lo enredaron y pensaron que yo dije otra cosa. Entonces, por ejemplo, ¿a ti te parece que una cosa... Además, no dejó prácticamente hablar a los otros periodistas que estaban simplemente observándolo. Esa capacidad histriónica de Abelardo de la Espriella de hablar sin interrupción, de mantener controladas a las personas que están al otro lado con su ceja mientras está hablándole al interlocutor, a la persona que le hizo la pregunta, es una forma muy efectiva de controlar la situación y la conversación en la que se encuentra, y nadie puede hablar, nadie puede interrumpirlo hasta que él no termine su idea y hasta que a todos les quede claro lo que él está diciendo, hasta que todos se coman su verdad, hasta que todos estén de acuerdo con él, con lo que dijo, y ya no quede nada más por decir. Además de eso, también insulta al medio de comunicación que lo invitó para que explicara y debatiera sobre su campaña presidencial, mencionándoles un tema tan sensible y desde el punto de vista negativo para el canal Caracol, y es unos hechos de acoso sexual y laboral que estaban teniendo particularmente en ese medio de comunicación y con algunos personajes, algunos miembros o personas que pertenecían al staff, a los trabajadores de ese canal, específicamente unos presentadores, y la empresa está bajo investigación. Es un hecho muy doloroso, es un hecho que no quieren, que no debería recordárseles porque ya están bajo la palestra pública por estos hechos tan graves, si se demuestran, y él lo utiliza para humillar a esas personas que lo invitaron para que diera su idea o para que explicara la idea de su candidatura. No me voy lejos. Los supuestos acosos en Caracol. Hay que ver si eso trascendió la barrera de la ilegalidad o se quedó en la inmoralidad. Mira qué maravilla de ejemplo. Y mira qué buena frontera revisarla, a propósito de que eso está tan en boga en este canal. Entonces uno tiene que tener clara la diferencia. Porque es muy fácil preguntar sin los argumentos y sin la profundidad, y perdóname que te lo diga, pero como yo no soy político, no soy políticamente correcto y no te voy a decir, qué buena pregunta, amiga periodista, no, te estoy diciendo lo que es, porque preguntas desde la mala fe y te lo tengo que aclarar. No, pero perdóname porque es importante, para que quede claro. La ética es un conjunto de normas personales y el derecho, tú puedes considerar inmoral unas cosas que para mí no lo son y viceversa. Esto es como ir a la casa de una persona e insultarla en la propia sala de su casa. Pero como él necesita tomar ese control y que les quede claro a todo el mundo que él es el centro de atención, entonces llega al punto de utilizar la humillación y el maltrato para salirse con la suya, para mostrar lo grandioso que es. No, es una persona que no le importa pasar por encima de los demás y apelar a todas las emociones negativas necesarias con tal de salirse con la suya. No se puede pensar en que Abelardo de la Espriella es una opción importante para ser presidente de la República. Por lo contrario, creo que sería la peor opción porque él representa la proximidad a la codicia, al dinero fácil y a un gobierno en el que solamente estaría pendiente de vanagloriarse el propio presidente. Mi nombre es Ramiro Bejarano Guzmán, soy abogado y columnista del Espectador desde hace 28 años y hoy me da mucho gusto grabar el texto de la columna última que he escrito con el título Atarbar. El adjetivo que utilizo para titular esta columna se lo oí a Sergio Fajardo y como coincido con él lo he puesto de título de la misma. Además porque el exalcalde
Maurice Armitage hizo una aseveración que también comparto acerca de que sería un retroceso para Colombia que el próximo presidente de la República fuese una persona como Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Espriella es cosecha de lo que ha sembrado Álvaro Uribe Vélez, solo que él es capaz de hacer todo aún sin decencia y sin buena presentación. Desde que Abelardo de la Espriella rompió plaza diciendo que la ética y el derecho no tenían nada que ver, eso ha motivado el interés de mucha gente, no porque sea una frase importante, sino precisamente por todo lo contrario. Abelardo de la Espriella, que se desempeña como abogado, ha aprovechado cuando es entrevistado por periodistas sobre este tema para desfigurar el concepto de la ética y del derecho. Por ejemplo, aquí en la cadena Caracol tuvo un episodio bastante gris, bastante opaco, cuando quiera que la periodista María Lucía Fernández le hizo la pregunta de por qué afirmaba que la ética y el derecho no tenían nada que ver, y él, en vez de responder con inteligencia, con altura, vino a insultarla prácticamente, llamándola, que preguntaba desde la mala fe, que era una persona desinformada, que era ignorante, y se aprovechó de la circunstancia de que él es abogado, cosa que la periodista no es, para decir una cantidad de cosas inexactas. Claro que la ética y el derecho son dos conceptos diferentes, pero hay momentos en los que coinciden esos dos conceptos, y eso lo sabe cualquier estudiante de Derecho desde el día 1 en el que empieza su labor como estudiante de la Facultad de Derecho. Este es un país extraño, raro, porque ahora hemos oído a articulistas muy afortunados ponderando prácticamente el hecho de que Abelardo de la Espriella sea el único abogado que tiene avión. Y obviamente esa es una quimera, esa es una cosa que no tiene sentido resaltarla, porque lo mismo le pasó a Pablo Escobar. Pablo Escobar también tuvo avión y ya se vio lo que pasó con él. Ponderar a de la Espriella como un jurista importante porque tiene avión es francamente extraviarse en el concepto de las cosas. Yo creo que ese mensaje trata de decirle a la gente que lo importante es que la gente se haga rico. Y yo suelo decirle a mis alumnos en el externado y en los Andes que no sucumban a esa tentación y a esa codicia de hacerse ricos. La felicidad en la vida no es hacerse ricos. La felicidad en la vida es tener poquita plata, pero hartas veces. O aquella persona que piensa que el éxito está asociado con el dinero, termina fracasando. Por eso he cerrado mi columna con un recordatorio del famoso pasodoble, ni se compra ni se vende, para decirle a la gente que los principios y el concepto de la vida no se compra ni se vende. Hay que ser firme en los principios. Algunas personas dicen que si usted llega a la presidencia el 8 de agosto, la primera línea saldrá a las calles, va a haber una confrontación civil, anticipan una guerra civil, porque el país está fracturado, está polarizado entre quienes lo apoyan a usted y quienes apoyan a Cepeda, y temen que haya revueltas, que haya manifestaciones. ¿Cómo manejaría usted un posible estallido social en Colombia en caso de que usted llegue a la presidencia de la República? Sería una bella oportunidad para demostrarles qué tan comprometido estoy en la defensa de la Constitución, de la ley y del Estado de Derecho. Que salgan y sabrán lo duro que muerde el tigre. ¿Usted respetaría la protesta pacífica? Es que tú me estás hablando de la primera línea. ¿Cuándo ha hecho protesta pacífica ese grupo de delincuentes y de terroristas urbanos? El que haga protesta pacífica se le da garantías, como lo señala la Constitución. El que quiera hacer terrorismo urbano recibirá todo el peso de la mano de hierro del gobierno que voy a presidir, sin ninguna contemplación. Y llegamos al video que en mi concepto es el más importante para mí desde el punto de vista del lenguaje no verbal, que es a lo que se dedica este canal, el lenguaje no verbal y comportamental, y por el cual decidí llamar este video, o parte del título del video es Abelardo de la Espriella, el rey del desprecio. En este video podemos observar que él ya se siente presidente de la República de Colombia después de haber ganado la primera ronda de las elecciones presidenciales en Colombia, en la que se presentaron o que habían en el tarjetón alrededor de 10 candidatos presidenciales y que para el cual tenemos un sistema en el que hay una primera ronda y luego los dos primeros pasan a una segunda ronda. Él fue el primero en la lista, o sea, la persona que sacó más votos en la primera ronda, y entonces lo vemos en una actitud como si ya hubiera ganado las elecciones, como si ya fuera el presidente de Colombia, no solo por el simbolismo
que utiliza en su oficina, o la forma en que se viste, sino también la actitud, ese ego que se le nota, esa grandiosidad que se le nota en el video. Es no solamente la decoración, sino la bandera, la camiseta de Colombia, que es un símbolo de todos los colombianos, pero él lo apropió para su campaña, haciendo inconscientemente seguidores a todos los colombianos de su ideología o de su campaña. También podemos ver que ubica su cámara o sus elementos de grabación de una forma en que él quede por encima, en un ángulo en el que está como en un nivel más alto, en un nivel de superioridad. Generalmente, si queremos tener una aproximación diferente hacia las personas en una llamada de Zoom o de Teams o en una reunión en línea, generalmente tratamos de ponernos al mismo nivel de las personas para que no hayan sentimientos de superioridad o inferioridad entre las personas que nos estamos comunicando. Pero él utiliza ese ángulo para él ponerse por encima o quedar en un nivel de superioridad frente a la persona que lo está entrevistando. Entonces, la pregunta que le hace el periodista es... Algunas personas dicen que si usted llega a la presidencia el 8 de agosto, la primera línea saldrá a las calles, va a haber una confrontación civil, anticipan una guerra civil, porque el país está fracturado, está polarizado entre quienes lo apoyan a usted y quienes apoyan a Cepeda, y temen que haya revueltas, que haya manifestaciones. ¿Cómo manejaría usted un posible estallido social en Colombia en caso de que usted llegue a la presidencia de la República? Y él no solo se ríe, sino que nos muestra un gesto claramente de desprecio, que es esta sonrisa asimétrica que denota superioridad moral o desprecio por alguna persona. Este gesto de esa sonrisa asimétrica se le llama el gesto del desprecio o de la superioridad moral, y es un gesto que se presenta en todas las culturas y en todos los países del mundo. Se le llama un gesto universal por esa misma razón. Entonces, no hay equivocación cuando una persona tiene ese gesto, es porque está sintiendo en su mente una superioridad moral o un desprecio por un grupo o un individuo, un grupo de personas o un individuo. Y él muestra un claro desprecio por las personas que van a ese día o en esos días van a salir a protestar a las calles por su posesión. Pero Abelardo de la Espriella es una persona que sabe de lenguaje no verbal, por todo lo que ya he dicho, que utiliza muy bien todas sus herramientas de lenguaje no verbal. Él conoce el lenguaje no verbal y la importancia de ello, y por lo tanto él se da cuenta que está teniendo esa sonrisa asimétrica, él se da cuenta de que está haciendo eso y trata de corregirlo inmediatamente teniendo una sonrisa, entre comillas, una sonrisa genuina, que es en la que se levantan las dos comesuras de los labios, y es una sonrisa o un gesto menos agresivo para la interacción de él con los periodistas. ¿Por qué él se da cuenta de este gesto? Porque se está viendo, él mismo se está viendo en ese espejo, en esa cámara, el gesto que está haciendo durante su declaración o durante la pregunta del periodista. Entonces se corrige para no parecer arrogante. Entonces, Abelardo de la Espriella sabe mucho del lenguaje no verbal y lo podemos ver en esa corrección que acaba de hacer. También vemos una clara amenaza cuando se refiere a lo que hará en caso de que estas personas que está mencionando el periodista salgan a protestar el día de su posesión, y lo dice con una arrogancia bastante clara. Sería una bella oportunidad para demostrarles qué tan comprometido estoy en la defensa de la Constitución, de la ley y del Estado de Derecho. Que salgan y sabrán lo duro que muerde el tigre. Estas declaraciones causan un estrés en la periodista que está en la videollamada y una clara preocupación en el otro periodista que está en la videollamada. Y lo podemos ver claramente en el video y se los voy a mostrar para que aprendamos a identificarlas más claramente. Vamos a verlo de nuevo. ¿Usted respetaría la protesta pacífica? Es que tú me estás hablando de la primera línea. ¿Cuándo ha hecho protesta pacífica ese grupo de delincuentes y de terroristas urbanos? El que haga protesta pacífica
se le da garantías, como lo señala la Constitución. El que quiera hacer terrorismo urbano recibirá todo el peso de la mano de hierro del gobierno que voy a presidir, sin ninguna contemplación. Un día le preguntaron a Nicolás Maquiavelo, ¿por qué el poder cambia tanto a las personas? Maquiavelo hizo una pausa y respondió, el poder no cambia a nadie, solo revela lo que siempre estuvo oculto en ellas. El débil lo usa para oprimir, el sabio lo emplea para servir. Entonces preguntaron, ¿cómo confiar en alguien con poder? Maquiavelo sonrió con ironía, no confíes en lo que dice, observa lo que hace cuando nadie lo vigila, ahí verás su verdadera naturaleza, si construye o destruye, y concluyó, el verdadero líder no es el que gobierna con miedo, sino el que inspira respeto, incluso sin un trono. Abelardo de la Espriella quiere ser presidente de Colombia, pero antes de pedir su voto, debe responder por el oro. Mientras recorre el país con un discurso de ley y orden, una comunidad de 1.200 mineros tradicionales del departamento de Bolívar, en el norte de Colombia, lo señala de ser el cerebro detrás de un despojo masivo. Según la denuncia, de la Espriella no solo cambió la abogacía por la minería, sino que habría utilizado su poder e influencia para perfeccionar el desplazamiento que inició hace 26 años el narcotraficante y paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, quien pagó una condena de 11 años en Estados Unidos y regresó a Colombia en 2019. Hablamos de la Asociación de Mineros de Minawalter Azomigua, una comunidad que por generaciones se ha dedicado a la explotación artesanal de oro en el sur de Bolivia. Hoy, ellos señalan directamente al bufete de la Espriella Loyos de orquestar un nuevo desplazamiento forzado, esta vez utilizando maniobras judiciales y administrativas bajo sospecha de corrupción. Bueno, por ejemplo, tenemos el conocimiento que una de las empresas que dice ser supuestamente la dueña del título, Minecar, ahí hace parte el señor Alejandro Peñarredón, Abelardo de la Espriella. Son personas que de pronto el país, nuestro país, no tiene conocimiento el daño que han hecho allá en nuestro territorio y donde han desplazado a muchas familias, donde han dejado a muchos niños sin el sustento que tenían las familias allá. La ambición detrás de este presunto montaje tiene una cifra: el control de 440 hectáreas de tierra donde se esconden las minas Walter y La Gloria, ubicadas en el corazón minero de Colombia, entre los municipios de Barranco de Loba, Montecristo, San Martín de Loba y Norosí. Estas vetas producen 20 kilogramos diarios de oro, un botín avaluado en cerca de 8.000 millones de pesos cada día. La estrategia para el despojo no fue el ruido de las balas, sino el silencio de los expedientes. Según la denuncia, se utilizó una investigación penal para criminalizar la tradición, a los mineros artesanales, que llevan siglos trabajando la tierra. Se les acusó de usar químicos y explosivos para fabricar un perfil criminal. En el papel, la justicia los tildó de ecocidas. En la realidad, eran campesinos a los que se les arrebataba el sustento y la libertad para despejarle el camino a los nuevos dueños. Para Alirio Rojas, este montaje no solo quedó en el papel, sino que tuvo un rostro legal que lo llevó directamente a la cárcel. Yo soy, como te dije, soy consejero mayor del Consejo Comunitario Procediente del Alto Caribona, y a mí me hicieron un montaje judicial, ¿sí? Y me capturaron aquí en la ciudad de Bogotá, me tuvieron casi 2 años privado de la libertad, y uno de sus abogados, de su bufete, del señor Abelardo de la Espriella, fue quien me acusó y que fue quien estuvo dentro de mi legalización de captura. El montaje judicial alcanzó su punto de no retorno el 24 de junio de 2020. En la mañana del miércoles, un grupo del SMAT llegó al lugar conocido como Minawalter, jurisdicción de los municipios de Montecristo y Santa Rosa en el sur de Bolívar, para llevar a cabo un desalojo de la población que allí se encuentra asentada. Varios pobladores denunciaron que el grupo antidisturbios abusó de su autoridad, causándoles daño a mujeres y niños que allí se encontraban. En plena pandemia y con el respaldo institucional de la Fiscalía de Francisco Barbosa y el gobierno de Iván Duque, se lanzó un operativo a gran escala. Mientras los mineros se resistían a ser expulsados de sus tierras, el SMAT de la policía avanzaba con una orden clara desde la presidencia: sacarlos a cualquier costo. Quiero enviar un mensaje claro a las más de 500.000 personas que dependen de la minería en nuestro país. Mi compromiso es con la minería legal, con los pequeños mineros que trabajan honradamente para sostener a sus familias y con quienes desean también, por supuesto, formalizarse para producir dentro de la ley y contribuir al desarrollo de nuestro amado país. No podemos seguir metiendo en el mismo saco
al minero trabajador y al criminal que utiliza la minería ilegal para financiar estructuras delincuenciales, para destruir el medio ambiente y sembrar violencia en nuestras regiones. Nuestra propuesta es clara, queridos compatriotas. Apoyo, acompañamiento y oportunidades para quienes quieran formalizarse. Firmeza absoluta contra las mafias que se esconden detrás de la minería criminal. La minería bien hecha genera empleo, inversión, desarrollo y progreso para miles de familias colombianas. El Estado debe ser un aliado de quienes trabajan dentro de la legalidad, no un problema, un obstáculo. Vamos a construir una política minera seria que proteja el empleo, promueva la formalización, cuide el medio ambiente y combata con toda la fuerza de la ley a quienes utilizan esta actividad para enriquecer organizaciones criminales. Colombia necesita orden, seguridad jurídica y oportunidades. Ese será mi compromiso con las familias mineras de todo el país. Trabajadores del sector minero, el tigre está con ustedes. Después de ver el video sobre la investigación que hizo el periodista Julián Martínez, o esta crónica que hizo Julián Martínez sobre las investigaciones que se le han hecho a Abelardo de la Espriella y algunos de sus socios, en la que se le acusa de haber despojado a una comunidad minera dedicada a la minería artesanal, entonces podemos ver las declaraciones de Abelardo sobre lo que hará por los mineros del país. Y vemos una clara preocupación o un claro énfasis en lo que hará por todos esos mineros que se legalicen, que quieran trabajar en la legalidad. El apoyo que él, como presidente, en caso de ser elegido, le dará a esas personas que quieran trabajar bajo la legalidad y bajo las reglas del gobierno que él presidirá. Me llama especialmente la atención el hecho de que él en este video se enfoque específicamente en decir no solo una ni dos, sino 3 o más veces, que él solo apoyará a esas personas que se legalicen, a esas personas que solo trabajen bajo las reglas y que su compromiso será simplemente y únicamente con esas empresas que hagan las cosas bajo esas reglas y que no se dediquen, ya como un comentario ya un poco más altruista, que no se dediquen a la destrucción del medio ambiente como las comunidades que según la investigación, él despojó y les quitó esos lugares, esas minas a las cuales ellos explotaban artesanalmente y que lo acusan de haberlas tomado para él y sus amigos para explotarlas de manera industrial. Pero otro tema que además reveló Gonzalo Guillén fue Abelardo de la Espriella es ciudadano norteamericano, él obtuvo la ciudadanía y hace 6 días Gonzalo Guillén reveló el juramento que hizo Abelardo de la Espriella ante los Estados Unidos, que pues procedo a leerlo, que este es, digamos, un elemento importante del análisis y es, abro comillas, por la presente declaro bajo juramento que renuncio y abjuro absoluta y completamente toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberanía extranjera, de la cual o del cual haya sido hasta ahora súbdito o ciudadano, que apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales, que guardaré verdadera fe y lealtad a los mismos, que portaré armas en nombre de los Estados Unidos cuando así lo exija la ley, que presentaré servicio no combatiente en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, cuando así lo exija la ley, que realizaré trabajos de importancia nacional bajo dirección civil cuando así lo exija la ley, y que asumo esta obligación libremente, sin reserva mental, ni propósito de evasión. Que Dios me ayude. Cierro comillas. Bueno, Gonzalo, acabo de leer un listado de cuestionamientos, un resumen de cuestionamientos. Claro, ese juramento que él hizo ante el gobierno, ante los Estados Unidos, es una traición a Colombia. Si él fuera presidente, tiene que cumplir ese juramento. O sea, él tiene que dejar de lado los intereses de Colombia, los principios de Colombia, las necesidades de Colombia, las angustias de Colombia y dedicarse a cumplir ese juramento que hizo para tenerle lealtad y tomar las armas y hacer cuanta porquería sea necesaria para defender a los Estados Unidos. Daniel. Es importante tener en cuenta algo, ¿no? Tener en cuenta los intereses que tienen los Estados Unidos sobre nuestro país.
Son intereses que tienen que ver sobre lo que nosotros somos y lo que nosotros sobre tenemos. todos nuestros recursos, Sí. sobre la justicia colombiana, sobre los colombianos, sobre la vida de los colombianos. Esos son los intereses de Estados Unidos en Colombia. Y eso es lo que el Espriella ya juró defender. Y no puede de retirarse de ese juramento. Si va a pedir que le quiten la nacionalidad, no se lo van a permitir. Daniel, ahora... Concretamente, pues yo diría, y le digo a la gente acá, porque es importante para mí hablarle a la gente, que al votarle a la Espriella, pues lastimosamente estaríamos votándole a una persona que va a vender nuestros mares, que va a vender nuestras montañas, que va a vender nuestros paisajes tan lindos que tenemos, que va a vender nuestras selvas, nuestros... No, que ya lo regaló. En ese juramento ya regaló eso, ya entregó eso. Si por ese juramento Estados Unidos le pide que le entregue el Amazonas, pues tiene que entregarle el Amazonas. La Guajira o el eje cafetero o todo el país o el agua de Colombia, el oro, todos los recursos, lo que le pidan, él tiene que hacerlo porque él ya juró que va a hacer eso. Y por eso yo lo he dicho en ese sentido, yo creo que Abelardo de la Espriella, y no pensé que yo fuera a poder decir esto, es mucho peor que Uribe. En ese sentido yo diría que es mucho peor que Uribe, porque por lo menos Uribe tiene alma de gamonal, de asentado terrateniente, genocida, asesino, sangriento y masacrador, pero aunque también le agacha la cabeza a los gringos, no lo veo en el afán de comercializar los recursos como sí lo puede hacer de la Espriella. Hay gente que cree que Abelardo de la Espriella ha financiado su campaña con plata de Alex Saab. ¿Sí o no? No, absolutamente no. Me someto al sistema que quieran, pero ¿qué clase de imbécil? Yo tengo 7 años que no hablo con Alex. ¿Sí? ¿Qué clase de imbécil se metería en la presidencia de esto? Pero además es desconocer que yo tengo una vida propia y una carrera propia y que fui muy exitoso en mi profesión como abogado y que invertí en buenos negocios. Otros no salieron tan bien. Pero yo estoy trabajando desde los 9 años como tú, llevaba cosas al colegio para vender. Mis dos primeros empleados los tuve a los 11 años y medio en nómina, porque tenía un negocio de una tienda y de comida rápida en Montería. Era presentador de un programa de televisión en Telecaribe y la mitad de la pauta que yo conseguía era mía. Sí. Criaba ganado, hacía rifas. Vicky, yo he sido un hombre trabajador toda la vida. Entonces, y he sido no, bueno en los punto. negocios. Es no. No, punto. Absolutamente no. Bueno, pero sigo. además, ¿qué clase de oligofrénico se mete en una campaña como esta para que lo financie un cliente al que no ve hace 7 años y que tiene problemas por su vinculación con un régimen al que yo detesto? Es una cosa Siguiente que no pregunta. tiene ni cabeza. Hay otra pregunta que dicen, y también se la hago aquí con la confianza que tenemos en esta entrevista. Dicen, No, ya, esto se llama Abelardo, volver a la ternura. Estamos firmes, estamos bien. Abelardo de la Espriella hizo un arreglo con Estados Unidos, entregó a Saab y él está ya enredado. Otros dicen es un agente de la DEA, otros dicen que es un agente de la CIA, que es un testigo, que él tiene enredos con Estados Unidos o arreglo con Estados Unidos. ¿Qué les dice? Pero cortito para que vamos al punto avanzando. Te faltó del Mossad. Dicen que soy del Mossad, de la CIA, de la NSA. Hombre, Vicky, falso de toda falsedad. Mira, después de ser abogado de Alex Saab, a mí me entregan mi ciudadanía americana. Sí. Yo la pido y a los 2 meses me la otorgan. A ti te hacen lo que llaman los gringos un search, una búsqueda, te revisan hasta el primer pañal. Pero además de eso, Vicky, yo tengo muy buenas relaciones con el gobierno americano. Además, eso es muy fácil saberlo, pero supongamos que eso sea cierto. ¿Cómo se supone que con ese cable pelado, como se dice aquí en el Caribe colombiano, yo voy a aspirar a la presidencia de la República? Vicky, yo creo que a mí, hasta mis más grandes odiadores me pueden acusar de lo que quieran, pero creo que no ha habido nadie que me acuse de bruto. Sobre estas preguntas que le está haciendo la periodista Vicky Dávila en esta entrevista, sobre el compromiso que él tiene con los Estados Unidos por estar, como lo dice ella, enredado en problemas sobre narcotráfico y manejo de dineros sucios con un individuo que le robó miles de millones al gobierno venezolano. Él simplemente responde con todo el desparpajo y dice que él no sería tan estúpido de lanzarse a la candidatura por la presidencia de Colombia si tuviera esos enredos, o un cable pelado, como le llaman. Un cable pelado en la costa pacífica colombiana quiere decir una situación de vulnerabilidad, una situación en la que corre peligro y que no puede coger un cable pelado porque se electrocuta. Él le llama cable pelado al hecho de estar investigado por el gobierno estadounidense y que él no sería tan estúpido de lanzarse a la candidatura presidencial de Colombia si tuviera ese cable pelado.
pero si nos ponemos a mirar, si él tiene un compromiso legal o en el que tiene riesgo de estar involucrado en hechos de corrupción, de lavado de dólares, de narcotráfico, cosa que los Estados Unidos le presta exagerada atención para que las personas vayan a ese país a pagar por esos delitos, me parece bastante lógico que el gobierno estadounidense lo obligue a él como ciudadano americano y como una persona con una capacidad de llegar a una posición de poder tan grande como la presidencia de la República de Colombia. Es bastante lógico que ese gobierno, y sobre todo el gobierno de Donald Trump, pueda llegar a utilizarlo a él como una forma de controlar un país con el cual Estados Unidos ha tenido una gran relación durante muchos años y que tiene pretensiones sobre Colombia y sus recursos y por la posición que ocupa Colombia en el mapa latinoamericano. Entonces, este énfasis que él pone en la idea ridícula de la pregunta, la idea ridícula de tener una situación como esas y de idea loca o extravagante que a nadie se le ocurriría, es esa forma exagerada de llamarlo, esa forma burlesca de llamar a esa situación, es como una forma de desviar la atención sobre lo que realmente está pasando bajo la mesa. Yo siento de verdad, por sus declaraciones y su lenguaje no verbal y su exageración para descreditar esa pregunta, esos comentarios y esas investigaciones, es una manera mentirosa de desviar la atención. Y eso es la intuición. La intuición producto de horas y horas y años de ponerte en situaciones de tensión o de dificultad. Entonces tu cerebro ha ido integrando estímulos. Todos los sentidos despiertos, ¿no? E integrando estímulos y memorizándolos en la zona inconsciente, en la zona subconsciente de tu cabeza. Y en un momento determinado, lo que hace el instinto es ¡eh! ¿Por qué? Porque hay millones de horas. En fin, es una exageración. Pero hay miles o decenas de miles de horas que tú has ido acumulando y que te permiten decir que en ese momento tu cuerpo y tu supervivencia depende de eso. El instinto, ese conocimiento intuitivo generado a través de la acumulación de experiencias que permiten generar patrones o algoritmos de respuesta frente al peligro, está ahí. Y en todos los casos, o en casi todos los casos en los que yo he tenido acceso a psicópatas y he conocido a la persona diana del psicópata, una de dos. O bien me dijeron, yo ya noté algo raro, yo sentí algo raro, pero preferí no hacer caso. O una vez cuando hablo con ellos o con ellas y les pregunto, oye, ¿tú sentiste algo? Entonces se ponen a pensar y dicen, ah, mira, sí. ¿Por qué? Porque la intuición actúa, pero ¿qué es lo que pasa? Que en ocasiones tú puedes conscientemente no hacer caso. O bien, llevado por tu exaltación emocional, amorosa o lo que sea, simplemente que se pierda en el ruido de tus otras emociones. Pero la emoción está ahí. Entonces sería la intuición algo que te diría, cuidado. Exacto. Uy, ojo, aquí hay algo raro. Que a lo mejor no lo hay, pero al menos te permite tomarte el tiempo para asegurarte. Un preaviso. Exacto. Por eso yo siempre digo que la intuición acierta siempre. ¿Por qué? Porque la intuición lo único que te dice es mira con más detenimiento este próximo paso. Qué bueno. Muy bien, la barrera de la intuición. Si no funciona la barrera de la intuición, porque tú piensas, wow, pero es un tío genial y me voy a tirar de cabeza, ¿no? A esta relación o a este negocio, porque en definitiva podemos hablar de relaciones laborales, profesionales, amorosas, etc. Hay una segunda regla fundamental en esta estructura innata del sistema de alerta y es saber observar. Saber observar. Nosotros sabemos observar, que no es lo mismo que simplemente ver, porque ver vemos, pero no es lo mismo ver y observar. Claro. El psicópata, por definición, si hay una gran estrategia que define su modo de comportarse o de manipular, es fíate de lo que te digo y no prestes atención a lo que hago. Y otra forma de decir lo mismo es sedúcete, déjate de seducir por mi discurso, pero no veas lo que voy a hacer yo. Tú simplemente créeme. Entonces van a hablar. Claro, van a hablar mucho. Entonces, mi segundo consejo es, oye, presta atención. No simplemente creas en lo que te va a decir. Ten la prudencia de observar. Por ejemplo, cuando alguien dice, no, mi relación con mi familia es muy buena, quiero mucho a mi madre y demás, y sin embargo, nunca se acuerda del cumpleaños supuestamente de su madre. Joroba, el día de Navidad y no les invita. O esta persona es amigo del alma, nos hemos hecho la mili, yo le he salvado la vida. Y resulta que esta persona que te la ha presentado como un amigo del alma porque coincidiste con él en el supermercado, esa persona nunca vuelve más a aparecer, no llama por teléfono, no busca conocer a la familia. Las incongruencias. Claro, ¿no? Entonces, claro, es el rollo que yo te cuento, pero luego en la práctica
Claro, o no, yo he tenido negocios importantes y ahora he decidido que la vida mercantil avariciosa del negocio no me interesa y quiero abrir un negocio New Age porque lo que quiero es contactar con mis sentidos, quiero contactar con el más allá, con el cosmos, y lo único que te pido es que tú me des una entrada porque el dinero pues lo tengo invertido en determinadas cosas, dame la entrada. La pregunta es, ¿de verdad que tienes antecedentes en negocios, que tú has sido una persona importante? Definitiva, la segunda cosa es, por favor, asegúrate que lo que dices es cierto. Ahora volvamos a De las Priella, el mozuelo aquel que como el Matarife fue criado entre traquetos y asesinos. De las Priella, además de ser un paraco que aplaude la masacre y el genocidio, es un narcotraficante, pieza esencial de la cadena traqueta, que a mí sí me va a tener que probar en el juicio que espero que se le venga encima a esta producción uno a uno el origen de sus bienes. Porque es evidente que este bandido estrafalario es un lavador de dólares de la mafia y el paramilitarismo, cuyo nombre aparece en múltiples grabaciones recogidas y que reposan en los expedientes de la Fiscalía, la DEA y el FBI, entre otras agencias internacionales. Porque yo sí le creo a la declaración del Tuzo Sierra cuando acusa al abogánster de haberle cobrado $1 millón para que lo dejaran entrar al proceso de paz con las autodefensas. La plata, según el Tuzo, era para torcer a sus dos secuaces que aquí vuelven a aparecer, Pretel y Mario Guarán. De acuerdo con las palabras del Tuzo, este le dio la plata y el abogánster nunca le salió con nada. De las Priella se le robó el billete. Al Tuzo no es el único mafioso al que ha robado el abogánster. José Rafael Abello Silva, mejor conocido como el Mono Abello, a quien Pablo Escobar ungió como líder del cartel de la costa y quien por traqueto purgó más de una década en una cárcel gringa, acusa a Abelardo de las Priella de haberse amangualado con Efraín Cepeda, quien también fue investigado por parapolítica, para que junto con el mentado jurista le robaran varias de sus millonarias propiedades. La historia inicia con la generosa intervención de Jorge Pretel, otro de los magistrados condenados por corruptos que están en la nómina de defensa de Abelardo, y otro de sus grandes amigos, tuercas de la piñonería del aparato estatal criminal que era la justicia para la época. A este magistrado se le había encomendado lograr que la Corte Constitucional fallara a favor de que le devolvieran las propiedades al Mono que Abelardo le terminó tumbando. Es decir, siendo Abelardo amigo de Pretel, tenía cómo saber cuáles eran y cuál era la situación jurídica de esas propiedades. Lo evidente es que el único que tenía cómo robárselas era De las Priella, esa cómica marioneta que ven ahí berreando en los micrófonos de esos tantos periodistas del antiguo régimen a los que tiene bien comprados. Abelardo, la pelea sigue, el tuyo. Seguimos adelante, seguimos muñequito bien vestido, no te preocupes. Seguimos adelante. Ok, no te tengo miedo. Mariquita. El robo más miserable que ha cometido el Espriella, lo más asqueroso, lo más doloroso, además, lo más vil que ha hecho es que él tomó el caso de Rosa Elvira Celi, que fue la mujer que empalaron y mataron en el Parque Nacional. La indemnización que ordenó el Estado para la familia de ella, se la robó. Y lo dice la familia de ella, solamente a ellos les dio el 10% y el resto se lo robó. Eso es un crimen miserable, es un crimen de lesa humanidad. Eso solamente lo hace una porquería, una rata como Abelardo del Espriella. Para ti, ¿quién es Álvaro Uribe? ¿Cómo lo describes? ¿Y cómo describes a Abelardo de las Priella? Uribe es un viejo narcotraficante con habilidades políticas y es un genocida. Del Espriella es un delincuente, es un ladrón y es un pícaro que usa el derecho y la corrupción para tratar de alcanzar sus objetivos. Voten por cualquiera, por el que quieran. Todo el tarjetón es muy grande esta vez. Voten por el que quiera, pero no voten por Del Espriella, porque los colombianos a Del Espriella no tenemos que llevarlo a la presidencia, sino tenemos que llevarlo a la cárcel. ¿Por qué no hablamos, Julián, de Del Espriella como ladrón? Es que yo quería decir... Dice que este tipo lo robó. El Mono Abello es un narcotraficante. El señor de DMG, Murcia Guzmán, que es un delincuente, dice que este señor lo robó. Boliche, que es un narcotraficante detenido en este momento en Miami y está en juicio,
por lavado de activos, también cuenta que Del Espriella lo robó. Ese tipo Boliche es primo hermano del narcotraficante Ñeñe Hernández, íntimo amigo de Del Espriella y del papá de Del Espriella, como lo muestran videos y trinos de solidaridad cuando a este tipo, el Ñeñe Hernández, lo mataron en Brasil. Alex Saab, no vayamos tan lejos. Lo que publica Daniel Coronel recientemente, que muestra los nexos que, es decir, este tipo de especie es un ladrón de tal tamaño que el tipo robó el dinero de Venezuela, de un país que se está muriendo de hambre. Él se robó ese dinero con Alex Saab y se lo repartieron en Miami, con Boliche y con otros. Y ese es un caso que apenas está avanzando. Se está defendiendo Del Espriella con el cuento de que es que archivaron el caso. Sí, el caso estará archivado, pero eso lo van a reabrir apenas Boliche empiece a hablar sobre Del Espriella, porque si Boliche quiere salvarse de la justicia, tiene que sapear a todo el mundo y decir la verdad en Estados Unidos. Colombianos, hemos perdido. Asumo humildemente mis responsabilidades. Colombia ha descubierto a una gran líder con toda la vigencia hacia el futuro, Paloma Valencia. Ganó el doctor Abelardo Del Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él. Y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna, del Estado pequeño y austero. Colombia no puede seguir en el camino de convertirse en una sucursal del chavismo, de Petro y Cepeda. Colombia no puede pretender elegir presidentes como Cepeda, apoyado por los grupos terroristas. Elijamos presidente al doctor Abelardo Del Espriella. Bueno, en este último pequeño video podemos ver la rápida respuesta del presidente Uribe al resultado de las elecciones de la primera vuelta para la presidencia de Colombia, en las que perdió su candidata, quedó en tercer lugar con una muy mala votación, y en segundo lugar quedó Abelardo de la Espriella, en primer lugar quedó Abelardo de la Espriella. Por lo tanto, me pareció bastante particular que menos de una hora después o inmediatamente después de los resultados, el presidente Álvaro Uribe haya salido a, entre comillas, reconociendo que perdió las elecciones con su candidata principal, que era Paloma Valencia, diciendo que había perdido y que había que sumarse a la campaña de el candidato Abelardo de la Espriella. Rápidamente se subió al bus de la candidatura de Abelardo de la Espriella y nos dice que perdió. Pero la verdad, yo me pregunto, ¿perdió o simplemente Álvaro Uribe Vélez gana con cara y gana con sello? Es una pregunta que yo me hago y que se las dejo a todos los colombianos para que me den su opinión en los comentarios y me digan si tienen la misma opinión, si están en desacuerdo, o me digan qué piensan de este movimiento político tan rápido y acelerado. Maquiavelo dijo: es un doble placer engañar al engañador. ¿Quieres poder real? Entonces usa sus propios juegos en su contra. La mejor venganza no es la ira, es una estrategia superior. Los tontos caen en trampas, los maestros las colocan. Si no controlas el engaño, entonces eres tú quien está siendo manipulado. Déjalos pensar que están ganando, mientras tú escribes el movimiento final. Las victorias más grandes ocurren cuando los enemigos se destruyen solos, porque la debilidad se explota, pero la inteligencia conquista. Bueno, hemos llegado al final de este análisis sobre el comportamiento y el lenguaje verbal y no verbal del candidato a la presidencia de la República de Colombia, el abogado Abelardo de la Espriella. Me gustaría que me dejaran sus comentarios sobre lo que piensan de este análisis o lo que piensan sobre el candidato. También me gustaría que lo compartieran con otras personas que quieran aprender del lenguaje no verbal o sobre comportamiento, o si simplemente les interesó, que lo compartan con alguien que
ustedes crean que les puede ayudar a tomar alguna decisión o simplemente que quieran aprender sobre psicología, comportamiento. No olviden darle me gusta al video, compartirlo, suscribirse a mi canal para seguir produciendo este tipo de videos sobre comportamiento humano y les agradezco mucho por llegar hasta el final. Que estén muy bien y hasta la próxima. Si trabajamos con nuestros hijos, destacando los aspectos de resiliencia, no tienen por qué estar viviendo condiciones desagradables o condiciones de deprivación o deprivación grande, pero estos niños, ¿qué ocurre? Son tenaces, son persistentes, tienen valores, creen en el esfuerzo, no tienen miedo al sufrimiento. En la medida en que tú eduques niños así, y no niños light, blandengues, ay, no me apetece hacer esto, ay, qué rollo estudiar lo de lo de más allá, ay, ¿sabes? Los niños de ay, o sea, los niños del ay, estos son la merienda de los psicópatas. ¿Por qué? Porque estos niños tenderán a apoyarse más en gente que parezca mucho más segura y resolutiva, y el psicópata en eso es el number one. Sígueme, chaval, que conmigo vas a llegar a no sé qué, ¿entiendes? Porque son personas que verán a nuestros hijos como las víctimas sacrificiales, ¿verdad? ¿Y qué es lo difícil para un psicópata? Engañar, manipular a alguien que de verdad tiene las ideas muy claras, que no se deja deslumbrar por 4 frases bien dichas, que un esquema amateur de éxito no le va a sorprender ni le va tampoco a deslumbrar. Un niño que aprende que la vida es riesgo, no tiene por qué ser riesgo temerario, pero un niño que aprende que la vida es riesgo, que exige esfuerzo, que aprende que la felicidad está en el proceso de solucionar los problemas que te presenta la vida cada día para conseguir metas que son humanamente valiosas. Un niño que no tiene miedo ante la incertidumbre porque cree que parte de la vida consiste en responder con sus actos a los elementos inciertos de la vida, es decir, tomando la responsabilidad de su vida en sus manos y sin tener la garantía de ningún resultado porque nadie la tiene, esforzarse para conseguir sus metas. Un niño que cree que el ser humano tiene una dignidad intrínseca que hace que lo más preciado de nosotros sea las relaciones que construimos como testimonio de nuestra calidad humana. Un niño así es un niño difícil para un psicópata. Entonces, mi idea es, trabajemos con nuestros hijos, no a través de lecturas continuas de horrores. No se trata de enseñarles que la vida puede ser un blanco fácil para los psicópatas. No se trata de asustar. No, se trata simplemente de destacar esos rasgos, porque si tú destacas esos rasgos, si tú destacas esas cualidades, ya se lo vas a poner difícil al psicópata. Y, desde luego, cuando sean niños con capacidad para leer y tener una reflexión acerca de las cosas, yo desde luego les hablaría de la psicopatía, claro, les hablaría de la gente que te seduce como el flautista de Hamelin. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Porque esas personas existen y han existido toda la vida. Y más ahora, ¿no? Este mundo de redes sociales, pues sí, donde pueden actuar con mayor impunidad y los niños son más vulnerables que nunca. Tal cual.